Muy bien, pues buenas tardes a todos. Me toca darles la bienvenida a este inicio de las actividades de la Red de Género, el CICATA IPN, Unidad Querétaro. Pues esperando que con las actividades que se realicen sean de interés común para todos y un apoyo en esta importante labor que estamos realizando y que nos toca realizar. En esta ocasión, nuestra invitada de hoy es la doctora Josefina Guzmán Acuña, de quien me va a permitir leer un poquito su trayectoria su formación y demás. La doctora Josefina Guzmán Acuña ostenta el grado de doctora en Educación Internacional por parte del Centro de Excelencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y con estudios en la Universidad de Arizona y Universidad de Victoria en Canadá. Eh, es maestra en estudios humanísticos por la Universidad Virtual de TEC de Monterrey, maestría en educación superior también por la Universidad Valle de Bravo y cuenta con una licenciatura en letras españolas por parte del Tecnológico de Monterrey. Actualmente cuenta con el reconocimiento del CONACYT como miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 1. Es directora de Igualdad y Derecho de las Personas en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, profesora de tiempo completo adscrita a a la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencia y Educación y Humanidades de la misma universidad. La doctora es feminista desde hace 20 años y especialista en género. Es también autora de libros, capítulos de libros en editoriales nacionales e internacionales, así como artículos en revistas científicas nacionales e internacionales también. Actualmente también es directora de proyectos de investigación con financiamiento de CONACYT. Ha impartido diferentes conferencias en foros nacionales e internacionales. También funge como consultora independiente para el Instituto de la Mujer Tamaulipeca y en distintos institutos municipales de la mujer. Algunas de sus publicaciones más recientes son el libro de Violencia y Mujeres, un diagnóstico de la violencia contra las mujeres de la Ciudad Victoria, en Tamaulipas Género, Universidad y Sociedad, editado por Miguel Ángel Porrúa. Doctora Josefina Guzmán, pues un gusto que haya aceptado nuestra invitación para participar en esta plática, en esta conferencia que nos va a impartir. Y adelante. Muchas gracias, Gonzalo. Agradecerte a ti y a la doctora Regina por la invitación a esta plática esta mañana con ustedes, compartiendo pues estos apoyos institucionales que tanto requerimos las universidades, porque a veces para estos temas nunca hay dinero, nunca hay recursos. Entonces, pero bueno, contamos siempre Exactamente. con estas redes, con estas colaboraciones que yo con mucho gusto hago y que bueno que siempre estoy en posibilidad cuando mi agenda sí me lo permite de colaborar con distintas instituciones educativas, pues platicando de esto que me apasiona, que me gusta mucho y que me gustaría compartirles con ustedes esta mañana tarde sobre las brechas de género. Y me gustaría comenzar diciendo que la verdad es que cuando hablamos de brechas de género siempre nos quedamos con esta idea de que hay personas, existen un gran número de personas que piensan que esto de los derechos de las mujeres, que los derechos sobre todo la lucha feminista, perdón, que la lucha feminista ya está hecha, que por qué las mujeres andamos peleando por derechos, que si estos derechos son necesarios o no son necesarios, que a veces el hablar desde el privilegio de yo en mi casa, a mí mi papá me apoyó, yo fui a la universidad y yo hice más, entonces yo ya estoy bien, entonces quiere decir que todas las mujeres están bien, o que yo en mi casa, yo como hombre, ¿no? Que me toca mucho cuando doy capacitaciones y sensibilizaciones y cuando hablo de estos temas también yo como hombre, pues yo en mi casa contribuyo, yo en mi casa mis hijas las educo de la misma manera, yo he impulsado, entonces esto está bien porque yo estoy bien. Entonces, creo que estas visiones a veces desde estos privilegios o de estas formas de vida a veces nos impiden entender el por qué estamos hablando todavía de estos derechos, cuánto nos falta caminar para poder llegar a hacer lo que necesitamos, a encontrar a lo que aspiramos, que la ONU le pone como el 2030, como llegar a la paridad y a la igualdad entre los géneros en diferentes ámbitos, pero que el camino es largo y todavía nos faltan algunas de estas brechas que hoy en la mañana, que esta mañana quiero comentar con ustedes, a abrirnos un poquito para ver por qué, en qué avanzan las mujeres y en qué no avanzan. Y indudablemente no quiero decir con esto que no hemos avanzado, porque desde 1950, finales prácticamente
del siglo XVIII y principios del XIX, todavía lo que se ha venido peleando sobre en este siglo, en este principios de siglo, pues es una lucha que prácticamente tiene muy poco tiempo y que ha llevado avances importantes en la consideración del trabajo de las mujeres y lo que se ha ganado a partir de las luchas feministas. Sin embargo, pues no hemos avanzado a la rapidez, con la rapidez que deseamos y no hemos tampoco logrado aquello que se han propuesto los organismos y que se han propuesto las organismos a nivel mundial para asegurar que los hombres y las mujeres en el mundo estemos en igualdad de circunstancias para desarrollarnos y para trabajar. Entonces, en base a esto, pues bueno, este es mi interés esta mañana, ¿no? De hablar como de estas brechas, ¿no? El concepto de esta brecha que se refiere a esta distancia que es persistente entre grupos de población para acceder a servicios, a beneficios o al logro de metas determinadas, ¿no? Y que se usa también para destacar que estas desigualdades son más grandes de lo que esperaba, que lo que pensamos, ¿no? Y que estas brechas están ahí y que de alguna manera implican una estratificación y escasos son los puntos intermedios en donde podamos converger, ¿no? Esta es una definición de Calderón. Cuando hablamos de brechas de género, pues hablamos precisamente de estas distancias que existen entre los hombres y las mujeres en su relación pues al acceso, participación, asignación, uso, control de recursos, servicios, oportunidades, beneficios en todos los ámbitos de la vida social. Y que estas brechas van desde lo económico, social, político, cultural y tecnológico. Estas brechas están centradas o están enfocadas en una terrible desigualdad de género que parte de procesos históricos tradicionales y culturales que le han dado a las mujeres y a los hombres distintos roles en la vida social, económica, política, cultural, en la vida en general, que se construyen a partir de prejuicios, de roles y estereotipos de género que han dicho que las mujeres deben de pertenecer a ciertos ámbitos y que los hombres pertenecen a otros ciertos ámbitos, que eso es lo más preocupante, es decir, estas brechas que se dan en el acceso a los recursos, a las oportunidades, al desarrollo, pues parten prácticamente de cuestiones que no tienen una explicación científica, lógica, biológica, que aunque están fundadas en ella y aunque esta construcción del género está fundada en la creencia de que las mujeres biológicamente estamos determinadas para el cuidado y para la casa y que los hombres están en el ámbito de lo público y nosotras en el ámbito de lo privado y de lo doméstico, parten prácticamente solamente de cuestiones meramente tradicionales y culturales, de prejuicios que se han dado, pero que no tienen una explicación lógica para que ocurran. Y sin embargo son estas construcciones, como dice Ana Bouquet, que son muy poderosas porque marcan estas desigualdades, porque impiden a las mujeres desarrollarse de la misma manera y porque entonces nos ponen una cuestión en una situación mucho más difícil para poder alcanzar los estándares de vida o de posibilidades que tienen el resto de las personas. Entonces hablamos que estas brechas que están construidas, pues están construidas sobre creencias culturales, creencias tradicionales, prejuicios en su gran mayoría, y que estos prejuicios han ido cambiando, si bien a lo largo de la historia y del tiempo, y que cambian de cultura, y que cambian también de países, y que cambian en diferentes formas, y que por lo tanto, como son cuestiones aprendidas, pueden ser desaprendidas. Y que en el momento en que nosotros, la sociedad, pueda desaprender estas visiones y vernos de otra manera, quizás se pudieran ir aminorando estas desigualdades, terribles desigualdades en las que parten los hombres y las mujeres. Una de las desigualdades más grandes tiene que ver con los roles propiamente domésticos en el que las mujeres están inmersas, ¿no? Y que en estos roles domésticos que la sociedad nos ha asignado a las mujeres, han hecho una división sexual del trabajo, de los espacios, de los saberes, y obviamente refrenda estos
constantemente se están refrendando estas mentalidades compartidas sobre lo que significa ser un hombre y ser una mujer. Y que en estas diferencias que están tan interiorizadas, yo les digo a veces como un chip que no tiene nada que ver con el chip que nos pusieron del 5G de la vacuna, no, es broma, pero que tiene que ver con estas tradiciones que hemos heredado y que de alguna manera están tan interiorizadas y tan enraizadas en la personalidad, en las creencias, que actuamos de alguna manera impulsados o impulsadas por estas creencias y estos roles tradicionales de feminidad y masculinidad, ¿no? Y que aunque podamos tener una conciencia de esos, hay cosas que a veces nos rebasan y no somos capaces de ver cómo estas diferencias se están presentando. Por ejemplo, hay una discriminación tan sutil y tan escondida, podríamos decir, que cuando hacemos investigaciones en este tipo, por ejemplo, en el ámbito de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, cuando les preguntamos a las mujeres universitarias, investigadoras, miembros del Sistema Nacional de Investigadores, mujeres, y les decimos, ¿hay discriminación en la universidad? Dicen que no la hay, porque no lo perciben. Y cuando les decimos que sí, la maternidad y su vida les preguntamos, impide su trabajo, entran en confusión y entonces no saben si contestar si sí o si no, y entonces dejan las respuestas en el área neutra, ¿no? Indiferente, como unas mujeres que se les pregunta una situación, no pueden hablar si su vida personal, su trabajo, su maternidad, su vida familiar interfiere con su trabajo, porque parece como que les brinca y no saben cómo contestar sobre estas cosas. Esto referente a una última investigación que recién investigación que acaba de hacer una estudiante mía del doctorado, que va a defenderla el próximo 4 de marzo, y en donde vemos estos resultados y nos parece increíble cómo las investigadoras son a veces incapaces de percibir estas visiones de lo que yo les decía ahorita, de las brechas y de las diferencias entre los hombres y las mujeres. Y por eso les comentaba, a veces desde nuestra propia visión pensamos que esto no sucede, que estas cuestiones no ocurren, pero en realidad hay una ceguera de género, le llamamos por ahí, a estas visiones en donde parece como que todo está bien, ¿no? Como que no tenemos por qué hablar de estos temas, ¿no? Esto me llevaría a que los hombres y las mujeres, para poder alcanzar esto que llamamos igualdad sustantiva, ¿no? Que es la igualdad de oportunidades, igualdad de desarrollo, si bien ya hay cada vez hay una igualdad más de jure, le decimos, o igualdad formal, que es la que está en las leyes, la que nos consagran los principios constitucionales, las leyes, la ley para la igualdad de hombres y mujeres y toda la gama de convenios internacionales y todo, que de alguna manera están hablando de esta igualdad entre los hombres y las mujeres. Cuando llegamos a la práctica, a la vida diaria, estas igualdades pues no se dan de esta misma manera. Y al no darse de como está estipulado, pues hablamos de esta igualdad sustantiva a la que todavía nos falta alcanzar, y entonces que las mujeres necesitan tener ciertas acciones afirmativas que les permitan de alguna manera subirse y estar en igualdad de oportunidades y de desarrollo a partir de esto. Una de las más grandes desigualdades tiene que ver con el trabajo del cuidado y el trabajo doméstico. Si bien esta tabla es del INEGI del 2018, les puedo asegurar que los datos de esta encuesta no han variado en los últimos años, y que las mujeres siguen estando en el trabajo no remunerado y doméstico y de cuidados. Es decir, siempre digo yo esto, todo lo que no se pueda valer por sí mismo en la sociedad nos toca a las mujeres, ¿no? Si es la persona de la tercera edad, los menores, las personas enfermas, las personas con discapacidades. Es decir, hay un gran trabajo que las mujeres hacen de trabajo doméstico y de cuidados que no se valora, que no se ve, y que tiene un costo y una estimación en el Producto Interno Bruto de este país,
Es decir, si la persona que está en la casa no cuidara a esta persona enferma, ¿cuánto costaría que una persona la cuidara, ¿no? ¿Cuánto? Entonces, este trabajo que no es remunerado, que no está ahí, pero que las mujeres lo están haciendo, ¿no? Si ustedes ven las horas que las mujeres dedican, por ejemplo, en esta parte del medio, de la gráfica del medio, las horas que las mujeres dedican al trabajo no remunerado doméstico y de cuidados es 3 veces mayor que el que lo hacen los hombres. Y el valor económico que esto implica es 3 veces mayor que el que hacen los hombres. Aunque la población en términos de trabajo, de distribución del trabajo no remunerado, parece que los hombres también están ahí haciéndolo, pues la verdad es que las mujeres le dedican mucho más tiempo. ¿Y qué implicaciones tienen esto para la vida de las mujeres, no? Para una mujer que es profesionista y que tiene que encontrar esta correlación, esta corresponsabilidad de su vida doméstica y su trabajo doméstico, cuando tiene que llegar y se tiene que dedicar a lavar, a hacer de comer, a encargarse de los hijos, de las hijas, y tiene que dedicarse mucho más tiempo y aparte tiene que hacer trabajo profesional, ¿no? Y tiene que dedicar más horas. Entonces, digamos que las mujeres trabajan mucho más horas que los hombres en términos de trabajo, de todo el trabajo, conjuntando trabajo doméstico con trabajo profesional, con trabajo en la vida laboral. Entonces encontramos que ahí hay una gran brecha, ¿no? Las mujeres trabajan mucho más horas, están en el ámbito, si hacemos una pirámide de los ingresos que tiene por ahí el INEGI, de cuánto ganan, dónde están las bases, donde los salarios más bajos y los empleos no formales, encontraremos que la base más amplia de la pirámide están las mujeres. Y en el pico, en la parte más alta, donde hay mayores ingresos, donde más dinero se gana, donde están las partes del empresariado, pues encontraremos que ahí están los hombres en su gran mayoría y que hay pocas mujeres en ese ámbito. Entonces, digamos que esto tiene un efecto en la vida económica, en la vida social de las mujeres, ¿no? Y esto nos llevaría entonces a esta segunda parte, que es como la cuarta ola feminista. La cuarta ola feminista es la gran lucha que tiene a nivel mundial, y es la brecha salarial. ¿Qué es esta brecha salarial? Pues es la cantidad de recursos que un empleado o una empleada recibe cuando realiza su trabajo. Pero esta brecha salarial no solamente implica las cuestiones meramente de la retribución del salario, sino aquí entraría todo lo que tiene que ver con los complementos, es decir, la antigüedad, los apoyos, los estímulos, todo lo que se suma en importes a la retribución de estos salarios. Fíjense que nosotros cuando hicimos esta investigación también preguntamos sobre brecha salarial, y también las mujeres de nuestra universidad dicen que los hombres y las mujeres ganan igual. Y al parecer también una de estas explicaciones es que ellas ven el sueldo neto como si en la escala o como lo que se publica en transparencia, ¿no? Como cuánto gana un profesor de tiempo completo categoría o una profesora de tiempo completo categoría tal. Entonces, pues ven la tabulación y dicen, pues eso ganan, sí, pero cuando descomponemos en estímulos, en diferentes otras cuestiones que pueden estar dando ingresos extras, por ejemplo, asignaciones a clases de doctorado o a otros tipos de cosas, ahí es donde entonces vamos a encontrar que la tabulación no es igual y que a lo mejor hay una brecha salarial entre lo que ganan los hombres y las mujeres. A nivel mundial esta es una brecha muy grande, ocurre en todos los países del mundo, ningún país ha logrado tener esta igualdad salarial entre hombres y mujeres. ¿Cuál es la explicación? No hay una explicación. La explicación simple y sencillamente es que los hombres, por el hecho de ser hombres, ganan más que las mujeres. Y les quiero presentar, por ejemplo, estos datos también de esta encuesta del Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del INEGI, por ejemplo, en donde dice que las mujeres ganan hasta un 47% menos
que un hombre, ¿sí? Y que una mujer con hijos gana hasta 39% menos que un hombre con hijos, ¿no? Y que un hombre con licenciatura completa o incompleta gana 30 veces más que una mujer en las mismas condiciones. Entonces, esta brecha salarial es muy, muy grande. ¿A qué le atribuimos a esto? A una creencia tradicional en la que dice que el hombre es proveedor y que entonces él debe de ganar más porque sus responsabilidades, pues es que él mantiene a la familia, ¿no? Y como él mantiene a la familia, pues entonces tendría que aportar más y que las mujeres estamos ahí porque alguien nos mantiene y que entonces no hay una equivalencia entre el trabajo desempeñado de una mujer y el trabajo desempeñado de un hombre, sino más bien creencias y roles de género, prejuicios de género que piensan que esto es correcto, que las mujeres no debemos ganar más porque pues a nosotros nos mantienen sin realmente verificar y ver que, bueno, pues a igual trabajo corresponde igual paga, ¿no? Entonces hay como todas estas cuestiones de estos datos que tenemos aquí. Obviamente las mujeres tienen menos prestaciones, están menos en el seguro social, tienen menos posibilidades de tener jubilaciones y entonces estamos encontrándonos con mujeres de la tercera edad que no tienen una manera de tener un ingreso, ¿no? Que no estuvieron, que no cotizaron nunca, que no tienen derecho a esta seguridad social que da también el sistema de pensiones y jubilaciones y pues obviamente pone a las mujeres en una doble vulnerabilidad o triple vulnerabilidad cuando llegan a la tercera edad. ¿Sí? Otro de los factores bueno, México ha estado tratando de combatir es lo que tiene que ver con estas creencias del matrimonio infantil. Ustedes lo vieron el año pasado con estas desafortunadas opiniones de nuestro presidente sobre que pues ponemos lo que ocurre en Guerrero, ¿no? Que casan a las niñas muy chiquitas en una cosa de negociación y que el presidente dice, no, es que ustedes están de alguna manera están castigando o están viendo la pobreza, ¿no? Y estamos culpando la pobreza. No, pero la realidad es que todavía existe demasiado el número de matrimonio infantil. Niñas menores de 15 años que están siendo casadas y que tienen hijos, ¿sí? En Tamaulipas en el 2020 hubo alrededor de 246 nacimientos en madres menores de 15 años. ¿Sí? O sea, estamos hablando de temas que están ahí, que están presentes y que obviamente la legislación y la ley dice que todos los menores de 15 años que tienen una relación sexual, que tienen un embarazo, que tienen pues son abusos sexuales, ¿sí? Está comprobado que las menores de edad, menores de 17 años, no están en condiciones de decidir sobre su vida sexual, porque lo que siempre dicen es que ella quiso, ¿no? Dicen es que la relación es consensuada, ¿no? Ella quiso, y generalmente los padres de estos bebés son pues personas mayores de edad, ¿no? 30 años. Y hay como toda una romantización, ¿no? De las lolitas, ¿no? Ay, que nos enamoró de la niña de 15 o 14, 15 años y la sociedad lo ve bien y hasta mira, pues anda con un hombre de 30 años y tiene 15. O sea, hay toda una cultura que no hemos logrado cambiar cuando estamos hablando de estas visiones de estas menores de edad que están vulnerables, sobre todo en situaciones de pobreza, muchas de ellas de grupos indígenas, de grupos que no tienen posibilidades y que hay todavía una tradición muy, muy arraigada que dice que hay un intercambio, una venta de estas mujeres, de estas niñas para ser madres, ¿no? Y hay un gran número también de adolescentes que están teniendo hijos a partir de estas creencias culturales y que pues obviamente cuando una niña tiene un bebé a los 15 años, pues sus posibilidades de desarrollo y de vida están prácticamente nulificadas, ¿no?
Entonces es muy importante también, se ha trabajado mucho sobre este tema, no se ha logrado erradicar el embarazo en niñas, en madres niñas, es un tema que todavía se está combatiendo, se está trabajando, pero que de alguna manera pues tiene que ver con estas creencias. Otra vez volvemos, ¿no? Con los usos y las costumbres tradicionales que decían que las mujeres pueden, que porque desde que tienen su primera menstruación, entonces ya son aptas para ser madres, ¿no? Estas creencias culturales que hemos venido arrastrando, ¿no? Y que de alguna manera están ahí. Pues el otro tema tiene que ver también con estas brechas de cómo las mujeres viven la violencia, ¿no? Si bien es cierto, siempre que hablamos de estos temas, los hombres siempre dicen, no, pero pues mueren más hombres y ustedes siempre hablan nada más de los temas de la violencia contra las mujeres, pero no hablan de la violencia que se vive con los hombres, sino en efecto, en este país mueren por homicidio mucho más el número de hombres que mujeres, y la mayoría de la violencia que ocurre en el país la hacen los hombres contra otros hombres, pero también contra mujeres y niños y niñas. Entonces, cuando hablamos de esta violencia de género decimos, no, es que las personas dicen, la violencia no tiene género. No tiene género, pero quienes la ejercen en el 95% de los casos, es un dato de la ONU, sobre el número de homicidios que ocurren en el mundo, el 95% de los homicidios que ocurren en el mundo los cometen los hombres. Entonces, ¿la violencia tiene género o no tiene género? ¿Sí? Si estamos hablando de un grupo que ejerce esta violencia sobre su mismo grupo, sobre su mismo género, pero también contra las mujeres, niños y niñas. Entonces, este es un tema que nos mueve, es un tema que nos lastima porque el 66.1% de las mujeres en este país, según datos del INEGI, en esta encuesta de los hogares, de la dinámica de los hogares en México, han sufrido algún tipo de violencia alguna vez en su vida. La violencia que va desde estas estudiantes que salen de su casa, agarran un transporte público, son acosadas en ese transporte público, llegan a la escuela y tienen que desarrollarse, y entonces a lo mejor se encuentran al profesor que las está acosando o al compañero y caminan con miedo en su casa y tienen que regresar tarde, noche, o van a su trabajo y regresan. ¿Cómo las mujeres pueden desarrollarse en la vida si salimos con miedo a la vida, ¿no? Que es un miedo distinto al que sienten los hombres. Yo no digo que los hombres no sientan miedo, pero los hombres sienten miedo a lo más es que los asalten y que algo pueda ocurrir ahí, pero las mujeres, aparte del miedo a ser asaltadas, es a ser violentadas sexualmente, ¿sí? Y a vivir esta violencia sexual con la que desde niñas nos enseñan, y yo siempre digo que a las mujeres nos enseñaron a vivir con miedo, ¿no? Y nunca nos dijeron cómo ser fuertes para superar estos miedos. Entonces, vivimos con miedo, siempre desde niñas, ten cuidado, que no te toquen, que no te agarren, que no te esto, que no voltees a ver, y los miedos a vestirse, a arreglarse y a ponerse un short porque te van a decir cosas en la calle, te van a agredir verbalmente o te van a agredir físicamente. Entonces, vivimos con este miedo y lo vivimos y lo cargamos, que hasta lo normalizamos y creemos que eso es normal. Y creemos que esa es una forma de vida que así es y que así tenemos que aceptarla. Y estamos todo el tiempo diciendo, no, pues este maestro me acosa, pero bueno, pues le voy a sacar la vuelta, nomás le voy a sacar la vuelta. O mi compañero de trabajo está ahí acosándome, pero le saco la vuelta, no pasa nada. No quiero problemas, no quiero pensar que... Y aprendemos a vivir con estas situaciones y las normalizamos cuando no nos damos cuenta de que son situaciones que afectan la vida emocional, la vida laboral, la vida de las personas, la vida de las mujeres sobre todo, que estamos constantemente luchando contra no ser violentadas, contra esta violencia que se sufre desde las instituciones, desde la calle, desde los espacios, desde la familia, desde diferentes ámbitos, y que de alguna manera tienen repercusiones luego en nuestra salud emocional, pero también en nuestra salud física y en el desarrollo que las mismas mujeres vamos teniendo a lo largo de nuestra vida. Estos son algunos datos que, miren, me encantan estos GIFs de la ONU,
Esto, por ejemplo, son las mujeres directoras generales de la lista Fortune 500 desde 1995 hasta el 2019. Vean cuántas mujeres hay y cómo ha ido evolucionando desde 1995, que había 2, había 6, había 12 en el 18, y cómo llegamos al 2019 con solamente 32 mujeres en la lista de las mujeres directoras generales de organizaciones de grandes compañías. Y bueno, trae ahí las compañías en las que están. Si ustedes se fijan, solamente el 6.6% de las mujeres en el mundo, en el dato del 2019, las mujeres están en las direcciones generales. ¿A qué se atribuye esto? Volvemos otra vez al mismo tema. Se atribuye a estos roles de género, estas creencias que las mujeres no pueden ascender, a estas teorías sobre los techos de cristal y los techos de concreto, en donde las mujeres llegan a un tope, a un avance, y ya no se les permite avanzar por estas creencias que están muy enraizadas en la sociedad y en las organizaciones sobre que las mujeres se van a ir, se van a embarazar, no hay que apostarle a las mujeres, no tienen capacidades, no están preparadas para estar ahí. Y bueno, ese es un tema, una de las brechas de las que estamos hablando. Esta otra es la brecha salarial de género en el deporte. Ustedes a lo mejor, no sé si han seguido por ahí la liga femenil de fútbol, la liga MX femenil, donde están los equipos de primera división de las mujeres, las condiciones laborales en las que estas mujeres juegan en un deporte que es lo que ganan ellas, no es ni el 1.5% de lo que gana el futbolista hombre estrella. Las condiciones en las que viajan, si bien los equipos, los equipos más de hombres, los equipos masculinos viajan en avión, y ellas van en autobuses, a veces viajan toda la noche para llegar a un partido, regresarse. Cuando son campeonas ganan muy poco dinero, a veces les dan una tablet cuando son campeonas. Hay una creencia que el deporte femenil no deja dinero, entonces que los empresarios no quieren verlo. Pero pues acá en el norte tenemos 2 equipos en primera división en Monterrey, que es las Rayadas de Monterrey y el equipo de las Tigresas de la Universidad de Nuevo León, de las Tigres, que llenan los estadios cada que se presentan. Entonces, dinero sí hay, lo que no hay es oportunidad para estas mujeres para que ganen a la par. Ahí es donde más se hace más grande la brecha entre lo que ganan, ¿no? Lo que cuesta, por ejemplo, aquí las primas de las jugadoras, ¿no? 400 millones en los hombres, en 32 equipos, y 30 millones de 24 equipos de mujeres, lo que cuesta. Entonces hay una brecha muy grande entre este deporte. Yo les aconsejo, les recomiendo, síganlas, véanlas en la tele. Estas mujeres necesitan muchísimo el apoyo de una afición que además son muy buenas, sus partidos son muy buenos. Entonces creo que podemos de alguna manera apoyar al deporte del fútbol femenil en México bajo esta, ¿no? Y luego dicen que las mujeres somos muy buenas para la cocina, ¿no? Que casi creo que es nata, que la cocina se nos da por ser casi, que este es nuestro ámbito. Pues ni siquiera en el ámbito de la cocina tenemos suficientes mujeres representando con 3 estrellas Michelin, que es con el que se les da a los hombres, ¿no? Y ustedes van viendo ahí el avance de cuántas mujeres han estado y quienes están en el 2019, y en el 2019 solamente 5 mujeres en el mundo tienen estrellas Michelin, 3 estrellas Michelin. Pues, ¿por qué? Porque también los ámbitos de las grandes gastronomías y de los grandes lugares son ámbitos también masculinos, en donde las mujeres también encuentran algunas barreras para sobresalir y para encontrar espacios que les permitan, ¿no? También estos, en la industria del cine, los premios a la Academia Mejor Director, desde su historia en 1929 hasta el 2020, prácticamente solamente ustedes ahí van viendo la evolución de cuántas mujeres y cuántos han sido nominadas a Mejor Director de Academia.
y para el 2020 solamente una mujer ha ganado el Oscar desde su historia, ¿sí? También hay un sesgo ahí que están diciendo que qué pasa, que por qué las mujeres no son nominadas, que por qué sus obras no son vistas de esta manera, y bueno, ámbitos que todavía las mujeres no logramos tener esta presencia. Y bueno, esto me llevaría a que el camino por el que transitamos, ¿no? Es un camino largo, ¿sí? Es un camino que nos queda todavía, ¿no? Nos queda todavía un gran trecho, ¿no? Hay un índice de brecha de igualdad de género que lo hace anualmente el Foro Económico Mundial. Esta brecha mide 4 aspectos importantes de las mujeres, bueno, de los ámbitos o 4 dimensiones. Una de ellas es la participación económica de las mujeres, la oportunidad en logros educativos, la salud y la supervivencia y obviamente el empoderamiento político. Estos datos son de la publicación del 2021 sobre las brechas de género, y ellos tienen en este índice, van marcando cuántos años nos faltan a las mujeres para llegar a la igualdad, ¿no? En estos ámbitos. En base a estos resultados, por ejemplo, tomando ya estas 4 dimensiones que yo les mencioné, nos quedarían 135 años para que se cierre la brecha de género en estos 4 ámbitos a nivel mundial. Nos faltarían 135 años. Dentro de los 156 países estudiados, las mujeres solo tienen 26.1% de la representación en la política, y en 81 países nunca ha habido una mujer como jefa de Estado en toda la historia, incluyendo México, donde nunca hemos tenido una mujer como jefa de Estado. ¿Sí? En este punto, para cerrar la brecha del empoderamiento político de las mujeres, nos faltarían 145 años para alcanzar, para cerrar o para lograr la paridad política. ¿Sí? En términos generales, se deben pasar 267 años para que las mujeres tengamos igualdad de oportunidades, igualdad de ingresos, en mismo tipo de trabajo, es decir, para cerrar la brecha salarial de la que hablamos hace ratito, en el mismo nivel, misma preparación, mismos niveles, y que podemos alcanzar este nivel. O sea, no es mi generación, no es la generación que viene, sino nos faltan muchísimos años para poder lograr esto. Entonces, creo que estos nos dan indicios muy importantes de cómo el mundo no ha sido igual para todas las mujeres que nacemos en diferentes circunstancias, diferentes lugares, diferentes partes, con diferentes modos de vida y con diferentes creencias. Pero en términos generales podemos decir que las brechas de género nos afectan a todas de diferente manera, pero ahí están y son persistentes y es muy difícil cerrarlas, ¿no? Quiero decirles que en el ámbito, por ejemplo, de educación, las brechas de género se han cerrado bastante, es decir, las mujeres cada vez tienen mucho mayor participación en los ámbitos educativos, se han incrementado los niveles educativos de las mujeres en prácticamente muchas partes del mundo, cada vez hay más mujeres que están en la educación. Sin embargo, esto luego no se traduce en el brinco al ámbito laboral, ¿sí? Y obviamente también habemos algo que llamamos la segregación vertical, ¿sí? Que esta segregación vertical y horizontal, en donde si analizamos en qué ámbitos se encuentran las mujeres, encontraremos que las mujeres se encuentran en los ámbitos de las carreras, aquellas que se consideran como de los roles de cuidados y domésticos, es decir, se encuentran en las áreas de las enfermerías, en las áreas del trabajo social, en las áreas de la educación, en las áreas de la nutrición, de la psicología, y encontramos que las mujeres se encuentran mucho menos en los ámbitos de las ingenierías, las tecnologías y la ciencia. Entonces, digamos que a pesar de que se aumenta el número de mujeres en el ámbito educativo, pues vemos que
que esto no va en la misma igualdad de oportunidades que se requieren para los próximos años. Con esto quiero ir concluyendo, creo que voy bien en tiempo, y diciendo que estas brechas de género no tienen otra explicación más que estos roles tradicionales y estas formas tradicionales de creer, de pensar, de considerar que los hombres y las mujeres tenemos espacios diferenciados, estas ideas de creer que estamos muy bien las mujeres, que hemos avanzado muchísimo, claro que hemos avanzado muchísimo, pero que aún no logramos llegar hacia donde queremos llegar y cómo queremos llegar. Y eso también tiene que ver con la propia autopercepción de las mujeres, es decir, a veces la mujer misma se autolimita porque cree que sus roles así son y que así los debe de aceptar, y entonces a lo mejor tiene oportunidades de desarrollarse o de crecer y tiene que encontrar estos equilibrios entre cómo hacerle para ser madre, para mi vida personal, para tener una familia, y cómo le hago para compaginarlo con mi vida profesional. Y eso es algo que no les pasa a los hombres. Es decir, el hombre dice, yo tengo mi vida profesional y voy a tener familia y voy a tener hogar y voy a tener una esposa y voy a tener, no necesito tener que estar pensando cómo le voy a hacer para compaginar esta vida, ¿no? Entonces, muchas de estas situaciones tienen que ver con esto, con estas creencias, estos roles, estos estereotipos, y que serían muy fáciles de entender o de solucionar o de ir cerrando estas brechas si tuviéramos una sociedad mucho más igualitaria, si tuviéramos una sociedad que pudiera percibir estas situaciones, si tuviéramos una sociedad que nos viéramos como iguales a todas las personas, y en las que tuviera esta conciencia de género, esta perspectiva de género que se requiere para tomar decisiones sobre cómo le hacemos para nivelar los niveles y cómo subimos y cómo trabajamos en acciones de equidad que nos permitan, acciones afirmativas que permitan que más mujeres se suban al desarrollo, que más mujeres participen de la vida del desarrollo, porque de esto también depende el crecimiento del mundo y del desarrollo de las sociedades y de las naciones, ¿no? Y bueno, pues con esto concluiría mi plática de esta mañana, esta breve plática, pero que creo que los datos hablan por sí solos más que lo que yo pueda ir diciendo sobre este tema. Entonces, pues adelante con sus preguntas y sus comentarios. Muchas gracias, doctora. Definitivamente estas cifras duras invitan a la reflexión, por supuesto, en este tema tan importante para todos, para toda la sociedad y demás. A veces a lo mejor están los números ahí y no los queremos ver, o no nos ponemos a pensar en ellos porque, bueno, por diferentes razones, ¿no? Pasamos a la sesión de preguntas, inquietudes que pudieran tener los participantes. Yo tengo por aquí algunas, pero quisiera dar la oportunidad a los que están aquí. Adelante, pueden abrir el micrófono o pueden escribir en el chat, como ustedes prefieran. Levantar la mano o no levantar la mano, como quieran. Ana, adelante. Gracias, doctor Gonzalo, y muchas gracias, doctora Guzmán, porque esta plática estuvo, híjole, interesante, impresionante, todo al mismo tiempo. Yo tengo aquí algunos comentarios. Primero que nada, me pareció muy interesante el concepto de desaprender los roles de género. Y creo que eso, bueno, es importante, es interesante, y también el cómo le vamos a hacer. A lo mejor, pues, bueno, este es más un comentario, ¿no? De que una pregunta, ¿cómo le vamos a hacer? A lo mejor valdría la pena empezar desde la escuela, desde el kinder, la primaria, para, pues, es la manera, ¿no? De romper con paradigmas sociales. Esa es una cuestión. La otra que tengo aquí anotada es, pues, no, la discriminación en la universidad, después de la definición y la información que usted nos proporcionó, pues se me ocurre que es como un ciego. O sea, las mujeres estamos en este momento como una persona ciega que desarrolla un oído extraordinario para compensar el sentido que le falta. Y entonces las mujeres estamos compensando por lo que tenemos que hacer como mujeres en el rol tradicional y lo que tenemos que hacer para lograr la igualdad escolar o laboral, ¿no? Y se lo digo como alguien a quien a mí ya me preguntaron cómo le haces, ¿no? Más de una persona ya me lo ha preguntado y yo digo, pues es porque tengo que hacerlo.
no es porque tenga superpoderes ni porque me ayuden acá 50 personas, o sea, es porque tengo que hacerlo y esa es la única respuesta. Entonces, después de ahí viene la reflexión, ¿no? Si yo lo puedo hacer, ¿por qué no lo pueden hacer, pues los señores, ¿no? Los hombres? Es sin afán de ofender a nadie, nada más es como una opinión, ¿no? Y en la cuestión de salarios y prestaciones, pues yo nada más quería, pues sí, comentar que estoy muy de acuerdo con usted y bueno, las mujeres tenemos esta situación de que trabajamos, vamos a decirlo, 8 horas fuera de casa. Sabemos que no es la realidad porque a la mayoría le tocan turnos de 9, 10, 12 horas y después llegamos a casa y son otras 6, 7, 8 horas de trabajo, ¿no? Entre la casa, los hijos, el marido, y este trabajo ya no es remunerado. Entonces, ya desde ese momento podemos decir que ganamos una fracción de lo que gana el sexo masculino, porque pues si yo dijera, bueno, con nada más con lo que gano, voy a decir todo mi trabajo, desde el trabajo profesional hasta el trabajo no remunerado, pues sí queda muy, muy pequeñita la paga por hora de trabajo, ¿no? Por hacer una estimativa así por alto, diría yo que se disminuye al 50%, pero pues son las realidades y son los comentarios que me surgieron aquí después de escucharla. Le agradezco muchísimo y gracias al doctor Gonzalo. Gracias. Muchas gracias, Ana. Gracias por tus comentarios. La verdad es que fíjate que hay todo un movimiento a nivel país en México como para desestimar y para ¿qué te diré? Que está en contra de los estudios de género y sobre esto. De hecho, le han llamado ideología de género, ¿sí? Cuando no es una ideología. Estos son estudios científicos, son estudios que han marcado las ciencias sociales de la última mitad del siglo pasado hasta son estudios psicológicos, antropológicos, sociológicos, es decir, hay toda una teoría detrás de esto, ¿no? Lingüísticos, de muchos ámbitos, también de la salud y de muchos ámbitos. Y sin embargo, al hacerla como ideología de género, eso ha impedido que se pueda abordar estos temas en el ámbito de la educación primaria, de la educación básica. Les cuesta mucho trabajo hablarles a los niños, a las niñas de estas cuestiones porque según estos defensores de que no se les enseñe a los niños y a las niñas estas cuestiones, pues dicen que los vamos a hacer a todos homosexuales, ¿no? Que lo que estamos promoviendo es la homosexualidad y entonces que todas las personas van a ser homosexuales porque les vamos a andar hablando de que, pues, que el género es construido. Entonces, que eso ya eso no se les puede decir porque, entonces es muy difícil cambiar esta ideología tan enraizada, estas creencias tan tradicionales sobre las cuestiones, ¿no? Y entonces ahí también vienen los roles de los profesores y profesoras, del funcionariado público que no quiere que esto se vea y además de los propios prejuicios de cada persona, ¿no? El género es algo que se lleva, que se vive, o entonces cuando tratamos con estudios de género y hablamos con la gente del género, pues lo que le estás hablando es cuestionarles a ellos mismos y a ellas mismas quiénes son, y entonces eso los pone hasta la defensiva, ¿no? Yo que me dedico mucho a esto, a veces encuentro agresiones y resistencias, porque pues, ¿por qué me vas a estar cuestionando a mí, no? ¿Por qué me vas a decir a mí algo que yo no quiero entender ni quiero ver, no? Sobre estos machismos que existen aún en las mismas mujeres, ¿no? Entonces, es bien difícil permearlo. Yo soy una convencida que la única manera de que podemos cambiar es hacer esto, ¿no? Es hacer como, a ver, o sea, ten elementos, piénsalo, ¿no? Hace poco una funcionaria me dijo que ella no creía en esto de las mujeres, ¿no? Que pues porque ella no veía por qué andábamos peleando por esta lucha. Entonces le digo, bueno, pues creo que tendrías que empaparte un poquito más y ver estas cuestiones y analizar estas situaciones para que tú puedas entender por qué no todas las mujeres son como tú, ¿no? O sea, por qué no todas están en estas circunstancias. Entonces creo que hay mucha ignorancia, pero también mucha resistencia aún en las mismas mujeres para entender que estamos inmersas en procesos y en formas de vida que operan en contra de nosotras mismas, ¿no? Que no nos ayudan, que nos están poniendo a lo mejor las mismas barreras. Entonces, creo que esto es un caminito que llevamos. Yo llevo 20 años en esto
y veo avances. Me emociona mucho ver las nuevas generaciones. Creo que las estudiantes que tenemos ahora en la universidad son estudiantes, y también las que vienen detrás de ellas, ¿no? Cada vez vienen con más esta creencia de esta lucha de que no quedarse calladas. Creo que nuestras generaciones anteriores fuimos como prudentes. Yo a lo mejor hice mi feminismo desde la academia, y desde la academia empecé a impulsar cosas, y después al activismo, pero siempre desde el ámbito de la academia, siempre como esperando pues que se dieran los cambios. Y creo que las generaciones de atrás dicen, no, yo ya no me voy a esperar otros 20 años, otros 30 años, otros 40 años para que se dé un cambio. O lo hacen o lo hacen, ¿no? Y si tengo que hacer y tengo que ir a pintar y tengo que ir, pues lo voy a hacer, porque yo ya no me voy a esperar. Yo ya no estoy dispuesta a tolerarlo. Y creo que este movimiento viene fuerte en las generaciones que vienen detrás de nosotras. Y eso de alguna manera nos da esperanza, porque ellas son las que van a estar impulsando estas cuestiones de lo que no hicimos nosotras en nuestras generaciones anteriores. Muy bien. ¿Alguien más? Regina. Sí, muchas gracias. Es muy importante manejar cifras porque a veces es difícil, ¿no? Enfrentar el comentario contrario, ¿no? O sea, ¿cuál desigualdad? Si ahí están los salarios y la tabla de salarios es la misma, ¿no? Entonces hay que ofrecer estas estadísticas muchas veces para comprender realmente la situación. Yo tengo un comentario y dos preguntas. Bueno, un comentario es que escuché así el cristalazo de mi corazón romperse, así cuando fueron los 135 o 200 y tantos años que necesitamos para la brecha. Yo tengo una hija pequeña, y entonces una de mis más grandes motivaciones pues es decir, ojalá que ella tenga una vida con una brecha menor, ¿no? Pero pues todavía le va a tocar ahí también estar en la lucha. Y bueno, no sé en qué dinámica, como bien comentas ahorita, pero pues esperemos que siga luchando para que sean menos años, ¿no? Así es. Y mis dos preguntas son, una, al respecto del mapa de las violencias. Fíjate que me llamó mucho la atención que algunos estados del sureste parecen tener muy poca violencia, y la inquietud que me surge ¿es real o es que realmente no se dice? O sea, es una violencia que es a tal grado que las mujeres ni siquiera se atreven a denunciar. Esa es una. Y la otra pregunta que, bueno, realmente sí quisiera preguntarle a una experta, es porque tengo esta visión y a veces me cuesta trabajo como expresarla. Algunas mujeres que terminan aquí posgrados, cuando terminan sus estudios de maestría o doctorado, se dedican exclusivamente a la maternidad y actividades domésticas. Cuando yo no tenía como tanto esta cuestión de género, decía, bueno, pues decidieron hacer eso. Y ahora sabes que como que no me la creo, ¿no? O sea, como que no me creo que realmente de una forma tan libre lo están haciendo porque lo quieren hacer. Entonces, pero me gustaría como escuchar tu opinión al respecto. Muchas gracias. Fíjate que tienes la misma inquietud que yo tuve. Yo cuando empecé con los estudios de género, lo hice porque tuve acceso a un libro, allá por 1998, estuve haciendo una estancia de investigación en la Universidad de Arizona en mis estudios de doctorado, y encontré con un libro que se llamaba Educate and Romance, ¿no? Entonces, en este libro, las autoras hacen un análisis de las trayectorias de las jóvenes desde que ingresan a la universidad hasta que salen, ¿no? Y entonces van valorando sus expectativas profesionales a lo largo del año, ¿no? Desde cuando las entrevistan, cuando ingresan, no, pues yo voy a hacer tal, voy a hacer esto, y al cabo del año con lo que terminan y con las expectativas profesionales que ya tienen. Entonces, las investigadoras lo que encuentran es que las mujeres van posponiendo su profesión por las cuestiones, sobre todo emocionales, ¿no? Ahorita a ver si me acuerdo de la autora que dice que mientras los hombres dominaban el mundo, las mujeres nos enamorábamos, ¿no? Y que el amor no lo hicieron como para que no, es como el opio de las mujeres, como para que las mujeres no se desarrollen, pero en cierta manera la investigación dice que las mujeres van posponiendo esto que por los roles de género, pero sobre todo por el amor, ¿no? Que por las relaciones de pareja que van construyendo. Entonces van diciendo, no, pues yo quería hacer esto, pero pues mi novio se va a ir a tal lugar, o entonces van dedicando menos horas a su carrera profesional, le van dedicando porque tienen que
de alguna manera tener estas relaciones con los novios y ayudar al novio, o a lo mejor trabajar un poco más. Entonces van posponiendo su profesión a partir de los roles tradicionales y sobre todo de tener una pareja y tener una familia. Entonces, eso me llevó a mí a hacer mi tesis doctoral, porque yo tenía esta misma inquietud tuya, ¿no? ¿Por qué las mujeres estudian tanto en la universidad? Si ustedes hacen un análisis de los desempeños o del éxito académico, que si lo podemos medir este éxito en calificaciones, encontraremos que las mejores son las mejores promedios, son las mejores estudiantes, son las que mayores calificaciones sacan, pero cuando van al mercado laboral lo posponen. Entonces yo decía, ¿para qué estudian tanto si se van a casar? ¿Para qué se dedican tanto a la escuela si a final de cuentas no van a ejercerse profesionalmente? ¿Para qué estudian entonces esto por esto? Y entonces, aunque mi diagnóstico fue meramente descriptivo y sí encontré que las mujeres que tenían altos promedios académicos en la universidad no se desarrollaban en el ámbito profesional, en ese momento yo no podía ver esto que ahora también yo veo, y es que las mujeres van posponiendo pues porque a veces no tienen otra opción. Y si tienes que decidir entre tu familia y tu trabajo y este rol interiorizado de que tienes que ser súper buena madre, estar todo el tiempo ahí, porque si no, no eres buena madre, entonces no funciona, si eres una mujer incompleta, entonces la culpa, ¿no? La culpa es que tú te pospones y eres egoísta porque estás pensando en ti, no estás pensando en tus hijos y en tu familia. Entonces vienen todas estas cargas culturales con las que luchamos todos los días desde que salimos de la casa, o desde que me tengo que ir de viaje y voy a dejar a mis hijos 3 días o 4 días, y a mis hijas, y con quién los voy a dejar, y estoy allá y estoy pensando y me están hablando de que si la tarea y que si no sé qué. Entonces, pues a veces eso es demasiado para muchas, ¿sí? A veces eso es demasiado. A veces, ¿qué hacemos? Tengo que ponderar y tengo que valorar, porque no hay este equilibrio, porque las organizaciones no te dan estos equilibrios, porque la vida, porque toda la sociedad, las organizaciones, la sociedad, las instituciones, porque no te da estas opciones de tener estos equilibrios y decir, si puedo, no puedo, puedo hacer esto, puedo hacer el otro, tengo que. Entonces, a veces las mujeres realmente, cuando ingresan a lo mejor a un posgrado, cuando ingresan, es que realmente tienen estos intereses profesionales, ¿no? Pero si tienen que encontrar estos, pues deciden entonces renunciar. Por eso te decía un poco esto, a veces la carga cultural es mucho mayor que las propias expectativas profesionales y laborales que tenemos, ¿no? Yo siempre me pregunto a muchas mujeres, ¿cuántos sueños dejaste en tu bandejita? ¿Cuántas cosas guardaste? O ni siquiera te has puesto a pensar qué sueños profesionales dejaste ahí porque te dedicaste 100% a tu trabajo doméstico, ¿no? Y a tus hijos, a tu hogar, y qué padrísimo y todo, pero pues de repente tus hijos se crecieron y te vas y ahora qué hago, ¿no? ¿Ahora qué hago con mi vida? Entonces, es esta carga cultural tan grande la que no permite que estas mujeres encuentren estos espacios y estas formas de equilibrar la vida, de equilibrar nuestra vida personal, emocional, nuestras parejas, nuestros hijos, nuestras casas, nuestros padres y madres, ¿no? Que a veces tenemos que cuidar porque están enfermos y porque. Entonces, es demasiado para las mujeres. Es aquí la brecha, por eso les decía que la brecha más grande es la de los roles que la sociedad y las cargas que la sociedad nos impone a las mujeres y que nos impiden brincarlas, que no hay manera, que son muy altos los estándares para poderlos brincar, ¿sí? Y lo otro que te quería comentar también, lo de la violencia, antes de terminar este comentario, obviamente hay muchos, la violencia de género es la que menos tiene una cifra negra muy alta, no se denuncia, no se habla, es callada y es tapada siempre, ¿no? Entonces, obviamente, esos datos solamente nos muestran panoramas de lo que realmente hay y de lo que está abajo de todas estas mujeres que sufren violencia de diferentes maneras a lo largo de su vida y que a lo mejor no están hablando de estos temas. Adelante, Ana. Sí, nada más era como comentario a la doctora que sí, efectivamente, y hay muchas mujeres que eventualmente les gustaría retomar su carrera o continuar de alguna manera profesional
Y la respuesta, desafortunadamente, en el 99% de las ocasiones es no, ya estás muy grande, ya se te pasó el tiempo, ya no puedes. Entonces ahí, aparte del sexismo, nos enfrentamos a lo del, ay, no sé cómo se dice, o sea, a lo de la edad, ¿no? O sea, Edadismo o ajeísmo. ajeísmo en inglés, exactamente. Ujú. Ya no te enfrentas solo al problema de que eres mujer, sino que ahora pues también ya te pasó el tueste, ¿no? Como dicen. Sí, ya no, ¿para qué andas Entonces, estudiando ya a esta edad? Y además, exactamente, ¿quién te va pero a contratar, no? O yo sea, pienso que si una mujer estudió tanto y le echó tantas ganas y todo, y después decidió tener un bebé o una familia, lo que fuera, no pasa nada. Si ya cuando el niño se vaya a la primaria a los 6, 7, 8 años, ella podría perfectamente regresar al campo profesional, pero ya muchas se quedan porque dicen, así no, es. ya o por presión de la familia o porque el marido pues ya se acomodaron así o etcétera, ¿no? Entonces pues también es toda esa presión social que existe y no Así solamente es. por ser mujeres, sino también por la edad y porque el tiempo va pasando, ¿no? Así es. Fíjate, yo les voy a contar esta anécdota. Me gusta mucho, es una anécdota que creo que es muy ilustrativa de lo que aspiramos, ¿no? Cuando yo estuve en la Universidad de Arizona, tuve un compañero de equipo con el que yo hacía la tarea y teníamos que hacer un trabajo y lo conocí y conforme lo fui conociendo a mi compañero, me di cuenta que él llevaba pocas materias de doctorado. Era también un doctorado en educación. Y llevaba pocas materias. Entonces le digo, ¿cuántas materias llevas ahorita este semestre? No, pues llevo 2 materias. Me dice, porque tenemos 2 hijos pequeños. Y mi esposa está en su residencia médica. Entonces ella y yo llegamos a un acuerdo y quedamos que yo estos años iba a bajar mi carga académica para que ella pudiera hacer su residencia médica. Ella le van a faltar 2 años, yo me voy a llevar mi doctorado solamente con 2 materias para yo hacerme cargo de la casa y de mis hijos y mis hijas, o sea, mi niño y niña, o era niño, no me acuerdo, ¿sí? Entonces, cuando ella ya termine la residencia, yo ya voy a poder dedicarme a mi tesis doctoral. O sea, a esto aspiramos. Una sociedad en donde las parejas encuentren estos equilibrios, ¿no? A ver, ¿cuál es tu sueño profesional? ¿Qué te hace falta? ¿En qué te puedo ayudar yo? ¿Y cómo le hacemos? ¿Le bajamos? ¿Le subimos? O sea, pero aquí es automático. Aquí ni siquiera te preguntan si quieres posponer tu carrera o si quieres. O sea, aquí es automático. Aquí es automático. Como tú sacrifícate y todo lo demás se queda atrás, ¿no? Entonces, no hay estos equilibrios. Entonces, cuando hablamos de estas sociedades a las que yo la verdad es que eso para mí era como que, wow, ¿no? O sea, un hombre que dice, yo me quedo, yo bajo mi ritmo, yo me dedico más a la casa y mientras tú síguele, ve por tus sueños profesionales y después nos vamos a ir encontrando y al camino vamos los dos, vamos a crecer profesionalmente. ¿Sí? Pero es una cosa que tenemos que cambiar culturalmente, tanto las mujeres cuando nos enfrentamos a estas relaciones, pero también de los hombres para decir, tú también tienes sueños profesionales y tú también quieres desempeñarte en algo. ¿Cuáles son tus sueños profesionales? ¿A qué aspiras? ¿Qué quieres? ¿Cómo te quieres desarrollar? ¿Hacia dónde quieres aspirar? ¿Y cómo le hacemos para compaginarnos como parejas en los roles domésticos, ¿no? Dale, yo estoy aquí, yo me quedo, ¿sí? Entonces, hijos, eso todavía es un camino que nos falta. Y vaya que yo estudié allá en el 98, o sea, fíjate, hace más de 20 años de eso, ¿no? Entonces, es terrible, ¿no? Que no hemos podido avanzar, a lo mejor en políticas públicas, pero no hemos avanzado como sociedad, como en estas relaciones, como en forma de relacionarnos de forma igualitaria. Muy bien. Tengo por aquí varias anotaciones. Por cuestión de tiempo voy a resumir esta que me parece que considero importante. Bueno, como usted lo ha mencionado, realmente falta mucho por hacer, aunque, como usted dice, hay algunos avances en la sociedad. ¿Podría resumirnos así en términos generales las áreas de oportunidad para enfrentar esta situación en un futuro cercano? Aquellas que requieran más atención, digamos, todas son importantes, pero... Yo creo que tenemos que seguir educando en esto.
seguir haciendo conciencia en esto. Yo creo que ustedes, por ejemplo, como esta red de género que ustedes tienen y demás, creo que es muy importante ir involucrando siempre a las demás personas. O sea, siempre hay que seguir haciéndolo. A lo mejor habrá 1 o 2 que dicen, ah, no, hombre, o a 3 o 100 que no, pero a lo mejor 3 o 4 dicen, ay, me cayó el 20, ¿no? Entonces, yo sí creo que el área de oportunidad sigue siendo el ámbito educativo. Porque es el que tenemos a la mano, es el que estamos aquí. Tendríamos que cambiar los que no están en el ámbito de la educación formal, habría otros, pero creo que si no logramos que ni siquiera tener universitarios y universitarias con conciencia de género, con conciencia de igualdad y con conciencia de paridad, pues entonces, imagínense el resto de la sociedad, ¿no? Entonces, creo que el ámbito de la educación formal sigue siendo una herramienta fundamental, un área de oportunidad que tenemos aquí y sobre la que hay que trabajar muchísimo para que esto empiece a mover, para que empezamos a hacer conciencia, para que las personas empiecen a verse de manera distinta y empiecen a analizarse también interiormente, ¿no? De cómo soy, cómo me comporto y que a lo mejor yo estoy discriminando, estoy haciendo unas acciones que ni siquiera me había dado cuenta que las estaba haciendo, ¿no? Entonces, creo que ese es el más importante. Creo que si logramos hacer estos cambios en el interior de las personas, a partir de los que tenemos en la educación formal, haremos muchas transformaciones en nuevas generaciones, nuevas personas y en los grupos que los rodean, a final de cuentas, ¿no? En las familias. Principalmente. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora, por esta plática tan interesante, importante y que invita a la reflexión sobre esto y principalmente por los datos que muestra. Pues no me queda más que agradecerle por haber aceptado nuestra invitación y muchas gracias a todos los que se pudieron conectar. Le haremos llegar el diploma respectivo en un futuro cercano. Y no sé, Regina, ¿tienes algo que agregar? Nuevamente reiterar el agradecimiento por esta plática y bueno, agradecer también a quienes nos acompañan, justamente rescatando estos últimos comentarios. Tal vez somos los mismos 10 de siempre o no, ahora ya veo personas diferentes, pero por ahí vamos permeando lentamente y creo que esa es una buena contribución. Muchas gracias. Así es. Gracias, Regina. Esa es la clave, no hay que detenernos, aunque siempre vamos a estar, yo creo que se puede ir haciendo. Muchas gracias a ustedes, les agradezco muchísimo la invitación y mucho gusto de conocerles. Y bueno, estoy a la orden. Ahí tenemos nuestros correos, Gonzalo y yo. Y bueno, pues cualquier otra cuestión, pues nos comunicamos. Gracias y buena tarde. Me gusta. Gracias, muchísimas gracias.